profe, ¿cómo está? Todo bien. Sí. ¿Qué estuviste diciendo el viernes, Nada. seguro. Ayer extrañé tu bastón. ¿En serio? ¿Por qué? Porque él te jugó sentís? fútbol. Sí. ¿Y qué iba a hacer? ¿Con eso le iba a pegar? No, me hizo acordar él en el partido de la Lupa. ¿En serio? Sí. Sé que mal jugador que sos Papá, así, tú, la ¿eh? estrella de Perdieron Olimpia 2-0, no te puedo Sí, creer. porque me ponen en los últimos 5 minutos y estuve ahí casi. Le abrí al príncipe para el gol y desaprovechó la oportunidad. Sí. Un toque tengo con la pelota. Pero Yo bueno, lo para la único que sé próxima. es que no le viste hoy a Marina, a tu esposa. Porque su suéter no está planchado. No. Entonces él agarró nomás el suéter. Tiene razón. Marina jamás hubiese permitido Eso sí, eso. tiene ¿Cómo está razón. usted, señor? Tanto tiempo, ¿eh? ¿Qué tal las vacaciones? Un placer, sí. Me veo que trajiste algo nuevo de las vacaciones. ¿Qué traje? No, ¿Un chichón? la cortina del hotel que pusiste acá por el baño. Pero qué falta. ¡Qué Esta nivel! página, vos sabés que yo traje de París. Sí. No, de París, sí. Bueno, señores, tenemos mucho para compartir con ustedes, como por ejemplo, algunas novedades. ¿Por qué es lo que nunca se pueden ganar Olimpia y Cerro Olimpia? Ah, se ganan también. No, pero hace mucho tiempo no se ganan. Se empatan ahora. Sí, hay mucho. Lo que pasa, nadie quiere perder en verdad, porque perder un clásico tiene otro tipo de repercusión. Tiene una Vos gran... perdiste algunos y ganaste otros, Sí, ¿no? pero lo ideal ¿Y es... cuál es la sensación cuando te vas a Camerino después de perder, por ejemplo? Quieres que te trague la tierra. ¿Eh? Así es. Y cuando ganás No, te es crees... un juego. Y bueno, pero nos interpretás así. quiere No. perder. Y cuando ganaste crees que sos el mejor de todo. Y no es así tampoco. Y después se van a festejar teniendo así esas cosas, fiestas bacanales. que A se veces, suelen- sí, a veces. ¿Eh? No ¿Vos siempre. participaste en muchas de esas? Porque esto fue un bar público. Contanos que hay, Ah, no, profe, en yo esa era- fiesta. ¿O era todavía Yo era, soltero cuando- no, por sí? supuesto, no, yo era muy futbolero, yo prefería quedarme y seguir hablando de fútbol. Yo ¿Sí? era un apasionado de Yo seguir hubiese- hablando de Te fútbol. respeto todavía te respeto, porque te iba a meter una pregunta. No, la que quiera. No puedo. ¿Y vos, querido, cómo festejar los partidos? Lo que pasa es los que triunfos. yo posee de guaraní, cuesta mucho festejar con guaraní. Pero Sí, que no si son sabe 10. que la- Le van a saber de No. Estamos esperando que Yamil A vos devuelva no te allí el pregunto bingo para poder porque festejar. No, los tuyos siempre ayer perdieron. Pero yo ¿eh? le entiendo Qué al profe, terrible. yo Vamos a ahora que pulsarle en a esta Pitu. etapa de futbolista que estoy viviendo, como No, gran está jugador de bien, está fútbol, bien. la verdad que fue un golpe muy triste para nosotros. ¿Hace perder cuánto no contra- jugás bien con tus pelotas? Y hace un buen tiempo. Ayer puse en práctica. Por lo menos enganché una. Señoras y señores, ahora vamos a otro trago, A porque la este es gran un bar falta. y me encanta, ¿verdad? Ah, ¿Qué nos pleno trae? Bar Calé, trago Calé, por favor. Esa. Hola, muy buenas noches para todos. Permiso, señor Mili. Pero, de copa en copa. Sí. Parezco un olímpero. Y en Mirambo, justamente hay 3. ¿Qué es Bueno, esto? este encanta es la gin copa, está tonic buena. con vodka de frutilla. Esa flor, ¿viste? Está buena. Borracho lo que ya terminar, pero me gusta igual. Bueno, te cuento los Sí. ingredientes, señor Mili. Ok. Una copa de balón, Sí. mucho hielo, le pones gin, agua tónica y un poquitito de vodka de frutilla. Genial. Y tiene el detallito Tiene un ese de la detallecito naranja ahí. seca, Sí, ¿verdad? también. Ok, que le da otro touch al trago. Qué rico. Llévale, por favor, allá a César, Ve que a llevarle. vamos a festejar su retorno. Dale, permiso. Que no va a tener ningún problema tampoco, ¿verdad? No. Mostrar allí porque va a ser fondo blanco, director. Allí va a ser. Sí, de esa forma festejamos nosotros. No, salud, querido. ¿Sí? Vamos, César. Fondo blanco. Y también le comisiono otra tarea. Mesa 47 necesita trago. ¡Epa! ¿Quién paga hoy? Caupo. Mili paga hoy todo. Mucho terminamos partida ya nuestro compañero. Ahí Sí. nuestro amigo Tadeo le va a llevar ya lo. Tadeo, muchísimas gracias. El teléfono para las contrataciones. Al 991-520-320 o en las redes sociales como Trabajo Calé, en Instagram y Facebook. Sí, me salió tipo loco. 8 sesiones allí de repente. Ya no sé si es para el diente o porque ya los tragos están haciendo efecto. Muchas gracias. Dale, permiso. Genial. A ver, ¿por dónde empezamos? Temas del Dice, día. Sí, familia política Carmen Ruiz Díaz revela sendas denuncias para aclarar desinformación. Señora. Ajá, es un tema bastante denso lo de Carmen Ruiz, que está acaparando desde la semana pasada. Es la mujer que se había tirado al río Mondavi. Sí.
Arrastrando consigo Sí. a sus hijos, Eh, presumiblemente. Sí, ellos tenían un conflicto familiar que iban en denuncias. Había violencia familiar, había pedidos de desalojo, es decir, una familia bastante conflictiva, problemas que surgieron a partir de la muerte de su esposo. Cuando ella quedó viuda, ahí comenzaron las diferencias con la suegra. Quedó sola y desamparada. Eso Sí. derivó. Vos sabés que esta mañana nosotros estuvimos hablando con el forense de la zona, que es de Villarrica, el doctor Alfaro. Sí. Y entre otras cosas, él estuvo contando de que la unidad forense de allá no tiene absolutamente nada. Es Pero precario. cuando decimos nada, es la nada misma. Que él le hizo la autopsia o le sacó 2 muelas a la señora Carmen y también al hijo para hacer el macheo del ADN, El ¿verdad? ADN. Y no tenían tan Reconocimiento siquiera de una nacido. pinza para sacar. qué Y bárbaro. se fueron ellos, no tienen luego una unidad a donde irse, físicamente un espacio para hacer los trabajos forenses, ¿verdad? Entonces se fueron, dijo, a atropellar una funeraria. Por supuesto, exagerando un poco, porque pidieron Sí. permiso Claro. para que trabajen allí. Y no tenían instrumental tampoco en la funeraria, porque ellos pensaron pedir permiso también en eso, y le dijeron no tenemos. Se fueron 2 casas al lado donde estaba un taller mecánico. No te puedo creer. Entonces les mandó pedir si por favor tenía, y el señor con mucha buena voluntad dijo sí tengo una pinza nueva, y agarró, le dio una pinza con la cual les trajeron las 2 muelas a la Y a esta la tarde escribana. salió un comunicado de la Fiscalía General del Estado desmintiendo ese hecho. Bueno, yo tengo Dijeron la que no es grabación de cierto, Chile. pero el doctor Pablo Lemir, que es también un reconocido médico forense Sí. de medicina legal de la Fiscalía, le dio la razón al doctor Sí, Alfaro. Porque Alfaro dijo, Sí. yo hablé con el profesor Lemir y él tendría que ver, está viendo cómo lograr enviar a las diferentes unidades forenses lo mínimo tan siquiera para que puedan realizar No su hay trabajo. insumos en Qué síntesis. bárbaro. Y se lamentaba él diciendo, en las condiciones precarias en las que trabajamos nosotros podemos condenar incluso vidas porque nos metemos para la extracción de una bala, por ejemplo, Claro, ¿cómo así? solemos utilizar instrumentos que no corresponden y se van alterando algunas cosas pueden y ser eso evidencias. podría llegar a alterar también el resultado Claro. que incriminaría a otra persona. Qué pena que lleguemos hasta este lugar y nos enteramos de estas cosas cuando tenemos todo para hacer un país mucho mejor. Sí. Es lamentable y en vez de justificar, hagamos las cosas como corresponden, mínimamente, por lo menos basta de estas precariedades, de estas atenciones lamentables que nos brinda el gobierno a todos los paraguayos, sin distinción. En minutito vamos a estar hablando también con el doctor Marcos Capurro. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Una voz muy, pero muy buscada el día de hoy porque querríamos también meternos un poquitito en la psiquis de aquellas personas que se ven ante la situación de tomar medidas extremas, decisiones extremas como la que tuvo que tomar esta madre. Bueno, ya autoeliminarse es definitivamente terrible, una tragedia. Pero chicos. arrastrar también a 2 pequeñas vidas en el Matar a caso sus de hijos. sus Qué hijos. bárbaro. Bueno, el filicidio quizá es el crimen peor que puede llegar a cometer un ser humano. Vamos a abordar ese y otros temas más enseguida con el doctor Marcos Capurro, que es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. ¡Epa! ¡Doctor Capurro! ¿Cómo está? Un placer, bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Adelante. Buena, adelante. Asiento, por favor. Por favor. No es coincidencia, doctor, que te pongamos allí en el medio, porque son los más inestables del grupo. A mí me preocupa Sí, que por esté ahí eso, en medio. A mí, De ahí para allá. no es la primera vez que vengo al programa. Siempre me gusta sentarme al lado del, Ah, de nuestro campeón del mundo. Es ¿verdad? ahí tu profesión, porque te Comé esa gusta mandarina. Escuchaste bien, comé esa mandarina. A ver, Con el campeón del mundo. no, pues yo te respeto. Ah, Vale que a yo todo haya el mundo- ganado un yo estuve en clásico. Brasil en estos días y le decía, yo trabajo con un campeón al mundo a la derecha. Sí, y en serio me Y decía, nosotros acá laburando y vos en Brasil. ya otra vez. Los tragos, ya. Te vimos toda tu red, Emily. Qué pesados son ustedes. Pesadísimo. Están estaqueando. Pero por Sí, supuesto que te te vigilamos. tocamos. También Te estaquear a vigilamos. los compañeros. Y puede ser obsesiva, pero no necesariamente obsesiva. ¿verdad? Sí, no, pero él es envidioso obsesivo. Ese es su diagnóstico, sí.
2 segunditos, doctor, porque queremos hablar de muchas cosas contigo, pero mientras tanto también tenemos esto de que es de casi último momento que allanaron la casa del asesor de Nenecho Rodríguez. Anteriormente él era su jefe de gabinete. Después de las investigaciones que también se realizaron a través de la Contraloría para determinar el origen de estas imágenes que estamos viendo, ¿verdad? De la mansión, que no sé si pudo comprobar o no cómo él obtuvo este inmueble. No, de momento el fiscal dice que el origen de, digamos, de esta lujosa propiedad, hasta el momento no se puede determinar. Lo cierto y lo concreto es que sí se detectó el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la época de la pandemia. Ahora, ¿de dónde salió la plata para la construcción de esta casa? Eso es lo que hasta el momento no puede responder el fiscal, pero sí se construyó durante la pandemia, Haciendo entre el historia, 2020 al 2022. Haciendo historia, esta mansión y la de Nenecho aparecieron en esa época, ¿verdad? En esa época. Cuando él acababa de asumir, creo, un año o no sé cuánto tiempo después, salieron estas sendas mansiones a nombre de cada uno de ellos y hubo investigaciones. Por sobre todo se agudizó la investigación en el caso de este muchacho que se llama el jefe Cáceres. Wilfrido Cáceres. Wilfrido Cáceres, quien fue separado. ¿Qué era él cuando eso, Camilo? Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Él renunció a eso, pero inmediatamente lo contrataron como asesor. Asesor de la Sí, intendencia. salió de una oficina para meterse a Y otra. director de Administración y Finanzas también era durante la pandemia. Sí. ¿Te acuerdas de los casos de Él los fue el que detergentes de salía a oro? explicar todas las Sí, denuncias él negó. que se hicieron. Uno por uno trataba de explicar porque, bueno, la consistencia de eso. Ahora, acá él va a tener que tener un examen de correspondencia, mostrar qué ingresos tuvo para poder justificar lo... Eso es lo que no hay, correspondencia. Allí es donde todavía está en proceso de desarrollarse a ver si es que él puede demostrar o no. Digo por darle el beneficio de la duda porque todavía no está terminado. Ahora, según la crónica periodística, dice que la propiedad queda a cargo de Cenavico. Eso es fuerte. ¿Y qué hace él a cargo de una propiedad que tiene... La Contraloría dijo que no había consistencia entre sus ingresos y la compra de bienes. ¿Qué es lo que pasó? Ahí rápido les explico. La esposa de Wilfrido Cáceres compró 2 terrenos, cuando eso no estaba esta lujosa vivienda, por 100 millones de guaraníes. Los dos. Después, ni bien compró el terreno, se comenzó a construir la vivienda. Realmente es ¿Dónde bastante queda el terreno? grande. ¿Dónde? Está en Costa Guazú, San Lorenzo. San Lorenzo? Se construyó 2 toda la terrenos casa, por 100 sí, millones. después se construyó toda la casa y la Quiero. esposa de Wilfrido vendió a 100 millones, así con la casa, 100 millones de guaraníes, a su secretaria, porque ella es odontóloga y había una pasante que trabajaba con ella y le dijo, es como si ahora que yo le digo a Camilo, te puedo poner Sí. a nombre, te vendo por 100 millones supuestamente, y Camilo es mi prestanombre. Sí. Pero yo y mi esposo ocupamos esa casa, o sea, nosotros disfrutamos de esos bienes, producto de presunto ilícito según la Qué fiscalía. inteligentes parecen nuestros compañeros, ¿verdad? Y somos inteligentes, Mili. Sí. Para hacer la Lo que hacen investigación. disfrazar un poquito para evitar Eso esa sí. investigación. Después Claro. se verá cómo comprueba todo. Simularon una compra para ocultar a quién realmente pertenecía. Yo en te esta recomiendo propiedad. que no pongas el nombre de Camilo mientras Porque tanto. Bull le va a No, no, hacer. ya lo pones. Yo, por las No me lo dudas. puedes poner si querés, yo soy Menos confiable. Pero ya en Ah, no, aquella pero el profe- época... Y el valor real mucha gente disfraza para pagar menos impuestos. Menos impuestos también. también. Pero No. Un terreno en San No, y el Lorenzo IVA por de la 50 compraventa. millones de guaraníes es absolutamente absurdo. Mínimo Ya medio no millón. existe, ya no Mínimo existe medio más. millón de dólares cuesta esta Claro. propiedad. Ay, hijo de Tenía medio un millón de piano, mucha tenía plata. un estudio de grabación. Sí, Susana porque él era- es músico, le gusta. Sí. ¿Cuántos metros tiene- cuadrados no se sabe? Y son si 2 son terrenos. terrenos, Eso ya pesa es detalle. 16 por 12 dos, por ¿no? 30 por 2. Detalle, mami. Mirando lo que Es es. relevante eso. Aunque sea 12 por 30 el terreno, 50 millones no cuenta, Sí. ¿verdad? Claro, no, totalmente. Doctor Capurro, gracias por escuchar todo esto. ¿Querés opinar algo? No, quiero agradecer la invitación. Ah, bueno, genial entonces. Nos vamos a tema contigo, querido presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. El último episodio que llevó a una mujer joven, hermosa, madre de 2 niños, a tomar esas decisiones, deja ver que la psiquis es mucho más endeble, vulnerable de lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Sí, por supuesto que es así. Lo que no tenemos que perder de vista, primero que todo quiero decir es que abordar temas como el suicidio no tienen que esperar a que ocurra algo así, ¿verdad? Tenemos que periódicamente estar hablando de eso Prevención. primero, ¿verdad? Eso Sí. tiene que ver con la prevención. Y segundo, lo que quiero decir es que
tenemos que salir un poquitito de esa visión de que el suicidio es netamente un acto individual, sino que está contextualizado en una cuestión social, ¿verdad? Claro. Donde determinantes marcan los riesgos y las protecciones que tenemos las personas, ¿verdad? Por ejemplo, determinados factores de riesgos, por lo que escuché, aparentemente esta señora había pedido ya ayuda antes, ¿verdad? Los dos principales son el escaso acceso o la dificultad del acceso a la salud, ¿verdad? Salud mental en este caso, y el estigma. Sí. Aparentemente esta señora no tenía demasiado estigma o demasiado tabú en pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, el énfasis cae, creo yo, en la dificultad del acceso a la salud. La primera pregunta que yo te iba a hacer era si la persona que está pensando eso pide antes ayuda o ya toma directamente la decisión. Siempre hay señales, siempre hay señales. ¿Por qué no le llega la ayuda? ¿Por qué es tan difícil que se les...? O porque puede ser por una cuestión educativa que la gente que percibió o no Pero supo ella pidió, percibir la información es que ella pidió, pero que no hubo. y no se gerenció bien, probablemente. La persona que escuchó ese pedido de auxilio no le dio la recomendación o hizo caso omiso directamente a lo que estaba pasando. Normalmente atraviesan momentos de depresión, ¿verdad? Las personas que toman estas decisiones drásticas. ¿Cuáles son los síntomas o las características de una persona que está atravesando una crisis de depresión y nosotros como familiares, como amigos, tendríamos que tener en cuenta? Mira, no todo suicidio tiene que ver con una patología mental de base, con un trastorno mental. 90%, de los cuales la mayoría son la depresión. Después hay 10% de suicidios que tienen que ver con condiciones sociales que hacen que haya un acto impulsivo, ¿verdad? Yo te Pero quiero la interrumpir depresión, más, doctor, allí, sí. porque allí pues estamos entrando, yo también vengo de una familia de psicólogos, de compañía, y también de alguna manera me crié en ese ambiente, y demasiado en la sociedad se le ve al suicidio como una cuestión patológica, como una persona, un enfermito mental que se terminó suicidando. Digo así para que se entienda nomás. Cuando que una persona que toma la decisión de suicidarse puede no tener ningún tipo de patología. Y esa es la visión simplista que tiene la sociedad. Asume que el suicidio aconteció exclusivamente por una debilidad o por una patología, cuando en realidad tenemos que tener una visión más sociológica del suicidio, ¿verdad? Que la persona vive en un contexto y no necesariamente es la persona la que no se adapta a la sociedad o al contexto en el que vive, sino muchas veces nosotros no sabemos recibir a ese individuo y contenerlo y poder entender las señales de alarma que nos da. ¿Y esas señales de alarma cuáles son, doctor? Mira, la depresión se centra fundamentalmente en dos síntomas cardinales, ¿verdad? La tristeza y la anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer. Pero todos tenemos derecho a estar tristes o a estar anedónicos en determinados momentos. El tema es cuando nosotros diariamente y la mayor parte del día nos sentimos tristes y anedónicos, ¿verdad? Y eso es un periodo, o sea, si bien arbitrariamente se dice que por lo menos 15 días tenés que estar así. Y a eso se le suma falta de energía, dificultad para conciliar el sueño, disminución del apetito. Y los signos de alarma tienen que ver fundamentalmente con síntomas físicos. Ese insomnio, que sí es detectable por nosotros como terceros, ¿verdad? O sea, yo no puedo saber si él está deprimido, triste o no, pero sí puedo saber que él está durmiendo mal, que él está bajando de peso, no se está alimentando bien, entonces yo puedo ir detectando, ¿verdad? Pero el suicidio tenemos que aprender que es prevenible, o sea, siempre hay señales. O un síntoma así, te voy a decir, como el que mencioné recién, o muchas veces existe una verbalización del deseo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se comporta una persona deprimida? Aquello de que se encierra, no quiere salir de la habitación. También hay que diferenciar mucho lo que es la tristeza de la melancolía, porque hay gente que es melancólica, no es triste. Y la persona se pone, como dije, anedónica, deja de disfrutar, eso significa que deja de hacer las cosas que habitualmente hacía, deja de socializar, sí, deja de socializar. ¿Eso es lo contrario de hedonismo, que preside el placer? Sí, exactamente. Ok, sí, quería diferenciar. Entonces, ¿Cómo se una reincorpora a ese individuo a la sociedad? Mira, una depresión leve teóricamente cesa naturalmente en 6 meses, pero necesitamos acelerar ese proceso para vivir con más comodidad. Una depresión leve con psicoterapia te sale rápido, y una moderada o severa, cuando ya hablamos de síntomas que tienen que ver con el insomnio, la pérdida de apetito, y ni qué decir con síntomas de suicidio. Con esas características, gente ya hay que no medicar. sale de su habitación, que no se quiere bañar, que no quiere trabajar, no quiere estar con nadie, que no quiere comer a veces, ¿verdad? Descuida su higiene. Guarda relación con todo eso, ¿verdad? Entera relación, porque pierde el estímulo para vivir, ¿verdad? El estímulo de cuidarse a sí mismo, la imagen que genera. El deprimido tiene lo que se llama la triada de Beck, ¿verdad? Tiene una visión negativa de uno mismo,
del presente y del futuro, o sea, ve todo negro, ¿verdad? ¿Quiénes son los más proclives a caer en garras de la depresión? Y mira, Para empezar por género, hombres, mujeres y por edades. mira, es más frecuente en las mujeres. Sí. Sí, somos más 3 a débiles. 1 aparentemente, ¿verdad? Por lo que se conoce, de 3 mujeres solo un hombre se deprime, pero eso tiene que ver mucho con el estigma y el tabú. A veces el hombre no Pero eso, consulta, doctor, ¿verdad? porque estamos transitando pues, por un camino que parece una cuestión medio genética, patológico, biológica, digo. Y yo tengo una visión un poquitito, no digo que contrapuesta a la tuya, sino que a la sociedad, porque más preguntar quiénes son los individuos, yo diría, cuáles son los tipos de grupos sociales que le inducen al individuo a que se cree esas condiciones. Porque, por ejemplo, el caso de niños y jóvenes que tienen una orientación sexual diferente a la normativa, por ejemplo, son homosexuales, son lesbianas, pero dicen, no, vos tenés el varón con la mujer con el varón, y se le mete esa presión, hay muchísimos casos de suicidio en eso. Entonces no es el individuo, es el contexto social el que le empujó a esa situación. Totalmente. Los grupos minoritarios tienen mayor frecuencia de depresión y suicidio, las clases sociales altas también tienen mayor probabilidad de deprimirse, ¿verdad? Como dije, las mujeres y la edad en la que mayormente se ve el suicidio, la depresión es entre los 15 y los 35 años, ¿verdad? Entonces, El detonante principal de hecho, esta crisis de esta señora podría ser la pérdida del marido, la muerte del marido y la crisis esa familiar que estaba atravesando, ¿verdad? Sí, entiendo que debe haber una base genética, digamos, donde los acontecimientos vitales que tuvo fueron detonando los síntomas que esta señora tuvo que haber percibido. Y uno de ellos probablemente sea ese duelo alargado que La ella depresión tenía. es hereditaria. Sí. ¿Sí? Pero no siempre, ¿verdad? Me encantaría darte En una este respuesta caso, precisa, sí. pero no siempre. Hay gente que no tiene ningún basándonos familiar. En los hechos, los argumentos que vemos a través de la prensa nomás, ¿verdad? Hay Ahora, gente que no tiene ni un familiar deprimido y se deprime. Pero Desde la se suma. psiquiatría, discúlpame, desde la psiquiatría, ¿cómo se interpretaría el caso de esta señora que suponemos que estaba depresiva para arrastrarle a su, Iba a su ser chico? eso justamente. Yo conozco puntualmente lo que dicen que le ocurría últimamente sobre una base de un duelo, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo decir es que esta persona tuvo el duelo, ese duelo se le cronificó, aparentemente porque no recibió la ayuda, y aparentemente estaba recibiendo como mucha presión por temas familiares y económicos, que son estresores que detonan o agravan una depresión de Se base. estaba hablando también esta mañana en grupos de colegas tuyos, doctor querido, que parecería que ella venía arrastrando la famosa depresión post-parto. Puede ser. 3 años tenía la nena. 3 años no No, pero hay veces se sigue arrastrando también eso. Mili, Vos sos demasiado profesional. quiero interrumpir. Ah. Yo estuve mirando en las noticias y un compañero de trabajo de ella alegó que ella un día antes se le veía súper bien en el trabajo, que estaba sonriendo, que era súper bromista, que se le veía bien, que mirándole vos no te ibas a dar. Para eso hay que tener una historia clínica bien detallada. Sí. La depresión postparto aparece claramente después del nacimiento y dentro de los 3 primeros meses Ya. si los síntomas aparecieron dentro de los 3 primeros meses, hablamos inicialmente de una depresión postparto, pero como eso pasa el 3 años después evento, ya 3 años tuvo que después, haberse estamos hablando de una depresión O recurrente agudizado probablemente. también, Sí. ¿verdad? A lo mejor voy a hacer una pregunta tonta o a lo mejor no, pero no puede haber sido un síndrome de descontrol episódico Sí, del momento. del momento. Dios mío, ¿qué es eso para empezar? Me decía a la mañana y... Él va a explicar. Yo sé, pero que explique el doctor. Es una dificultad para contener emociones y uno actúa sin pensar para Así de la hablar así, nada. ¿verdad? Para eso hay que hacer un examen forense, ¿verdad? Bueno, la persona ya no está, ¿verdad? Pero Digo por el los hecho, elementos ¿verdad? que Por lo pasó. yo leí, entiendo que el suicidio podría estar justificado por un cuadro depresivo Ah, pero que tenía, por- ¿verdad? Y esta sí con que los chicos, es- para llevarlos a ellos. O sea, Pero por eso, lo que hay Yo que estaba evaluar es qué tan esperando planificado justamente para estaba. separar bien esa Lo que hay que conducta, primero la de- evaluar y entrevistar a los familiares es qué tan planeado estuvo este Por eso, hecho, yo ¿verdad? estaba Cuanto esperando más planeado, separar. menos más se aleja de tu hipótesis. claro, porque el síndrome de descontrol episódico puede de repente. Y mira que pasa mucho eso, ¿eh? Bueno, pero pregunta. Pero ella tuvo que haber programado porque Claro, fue que pregunta. se tiró Una de un cosa es puente. tomar la ¿no? decisión de autoeliminarse, que ya debe ser difícil, ¿verdad? Pero otra es la de prever, como dice acá el profe, también eliminar a los hijos. Y estábamos escuchando y viendo que el filicidio quizás es la última de las opciones que cualquier ser humano Totalmente. podría, cualquier animal en realidad, ¿verdad?
podría llegar a presuponer hacer. Gracias. Sí. Recordemos lo que dije, ¿verdad? Hay una visión completamente negra del futuro y probablemente ese pesimismo incluía también a cómo iban a desarrollarse sus hijos después. Pero la decía- expectativa que le colocaba a la sociedad, decirle, Claro. vos sos de una familia incompleta, los hijos que crecimos con familias incompletas, entre comillas, o con la mamá nomás nos criamos porque tu papá se fue, porque esto por lo otro, es una carga brutal para la criatura, para su crecimiento. Entonces, yo no quisiera juzgarle a la mamá como una asesina de entrada sin conocer la historia. Por supuesto, y vos sabés Por que eso. una de las recomendaciones más claras de la OMS para la comunicación de estos eventos es no criminalizar, primero. Sí. Totalmente. ¿Qué es lo que se está haciendo No hablar, con esta no señora? hablar en Sí. términos de logro, de fracaso, de un gesto suicida, ¿verdad? Y también no hablar así en términos muy Estaban amarillistas. hablando esta mañana, quien asesina a alguien, aunque sea su hijo, es una No, pero en redes sociales era No, en quién redes era sociales el más... el infierno y no Dios, sé qué ¿Quién historia. fusilaba con más violencia en redes Sí, sociales? Era terrible. terrible. Ahora, repito otra vez, tomar esa decisión lleva tiempo, lleva análisis, porque no es tan Mira, fácil. en el creo, 90% de los suicidios hay una planificación previa porque hay un trastorno mental que lleva a esa situación. Pero para uno en solo. un 10% es impulsivo, Cuando por algo que te dijiste vos- explota en la cara y vos Eso tomás la la decisión. medicina ¿verdad? forense podría determinar. ¿Qué es lo que hacen? Tonta mi pregunta. Cuando le abren la cabeza y en el cerebro van a encontrar algo, que No, le no, falta no. algo. Vos sabés que lamentablemente no es así. No. Nosotros en psiquiatría no decimos que la clínica es soberana. Nosotros solamente nos centramos en los signos y síntomas. No tenemos ni un análisis de sangre, no tenemos ni una imagenología, nada. Entonces, la cuestión forense iba a pasar por una revisión de la historia clínica en base a relatos de terceros. Doctor, ok, ya no es que tal cosa. yo quiero ampliar también la pregunta de Mili. Así como en medicina legal, ¿verdad? El médico forense ve las partes del cuerpo y llega a una conclusión de las causas de muerte. En la psicología forense se podría estudiar también el contexto familiar, Sí. el contexto social, Claro. el contexto de todo su nuestro entorno. abordaje diagnóstico es pero ¿qué siempre puntos analizan para biopsicosocial, determinar ¿verdad? Es eso? decir, nosotros abordamos la parte Sí. biológica, vemos antecedentes de la familia y analizamos Si nunca el contexto. consultó ella o ese paciente o la persona que se... No con Su entrevistas, entorno. doctor. No. Y ahí se va a basar en relatos de terceros, ¿verdad? Sí. Si tiene un médico tratante, se le va a pedir un informe a ese tratante para rever qué síntomas desarrolló y hace cuánto tiempo y con qué fue medicado y cuestiones así, ¿no? Que Pero evidentemente si no no, tenía. repito otra vez, insisto, si No nunca tenía. fue a un profesional de problemas Yo- mentales... ¿Se sabe o no se sabe si él estaba medicada? creo que una evaluación forense de esas Pero, por características, ejemplo, con mi ese médico déficit de clínico, información no sin va a que ser yo útil. sepa, ¿verdad? de repente va anotando que Claro, tipo qué es de lo que va reacciones pasando puedo tener, totalmente, o todos los no. remedios que te dan. Igual se hace, igual se hace. En la historia clínica va a estar anotado si esa persona, qué síntomas tenía, si manifestó ideas suicidas en algún momento y todo eso va a dar una información para saber si es que la persona pudo haber Antes de ir planificado o a no. pero- Pero no con un Sí. médico clínico. No, con un Pero yo especialista. sé, Psicología mi Pero a médico ver, me estaba pero anotando, yo no sabía. Claro, vos tenés ¿cuántas de las historial. personas que se suicidan Claro. van justamente a un profesional de salud mental? Por las dudas yo les cuento que el doctor Fresco, Carol Maggi y casi todos los psiquiatras tienen mi historia clínica. Si es que por las dudas. Por las Por cualquier cosa que lo Cualquier cosa. El doctor Capurro, el presidente de la sociedad, ¿cuántos integrantes tiene la sociedad de psiquiatría? Y nosotros tenemos entre 90 y 100 integrantes. Y en todo el propósito, país somos hice 170. A propósito la pregunta, porque parecería que es insuficiente la contención psiquiátrica, psicológica que este país tiene previsto para todos los paraguayos. Sí, somos 170 y se estima que nosotros tenemos que ser 700 por ahí. Qué Lo que hace la ¿Por qué ley de tan salud... poco? Primero porque no hay muchas vacancias para presupuesto. formarte en psiquiatría. Difícil. Hasta el año pasado había 8, hoy hay 12 más 4, 16. ¿Verdad? Se duplicó, digamos, es un avance. Pero tampoco hasta... ¿Qué es lo que hay? 16. Vacancias para para poder hacer el internado. ¿Eso nomás? Sí, para poder hacer, Difíciles no, son. para hacer el internado. Para hacer la residencia médica. 2 años, en 2 años, 16 en 2 tres. años. En 3. Yo le o sea, en conocí- 3 años vamos a tener 16 egresados. ¿Cuántos centros de atención psiquiátrica tenemos? Público. Sí. Formativos 2, pero lo que pasa es que la ley de salud mental propone la descentralización, ¿verdad? Entonces manda a los hospitales de Creo que cabeceras hace poco departamentales. se sumaba y llegaba a 25 los centros de atención psiquiátrica.
psiquiátrica en Paraguay. Y En teoría, Puede en teoría, ser, pero porque- incluyendo los descentralizados ya, ¿verdad? Sí, podría ser. Entre- Que es totalmente centros de insuficiente, salud. ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que nosotros, como no podemos multiplicarnos así tan rápidamente, la ley pretende utilizar el servicio de los médicos de familia a través de la capacitación de ellos para que ellos puedan captar los casos Es una leves y carrera moderados. ¿verdad? atractiva para... Es que no hay otra forma, Emilio. O sea, sí o sí necesitamos de la ayuda de ellos. Bueno, pero es atractiva para un médico especializarse en psiquiatría. Y mira, Si no tienen dónde trabajar, ¿de qué van a vivir? Se van a volver todos locos. ustedes. Consultorio. Se gana mucho, ¿verdad, doctor? Se gana mucho. consultorio, hay mucho Sí, una consultorio. consulta pero de mira, 200, eso. de 100 alumnos de medicina, yo estimo que entre 5 y 8 han de ¿Por qué desear vos hacerse. elegiste psiquiatría? Particularmente elegí porque siento que leer sobre psiquiatría no me es un esfuerzo, porque me genera curiosidad. Sí. ¿Verdad? Para mí la psiquiatría o la salud mental es como hablar de temas así tipo, no sé, de la religión o hablar de temas, de temas paranormales, O ¿verdad? sea, estoy teniendo tu diagnóstico. Nadie sabe doctor, todo, nadie sabe todo y estamos en constante aprendizaje. Pero además, O sea, doctor, también, eso me o sea, atrae. digo nomás, para el tema de salud mental no están solamente los psiquiatras, también están los psicólogos, Psicólogos. o sea, es bastante más Los variado. psicólogos le Seminario, derivan al sí. psiquiatra otra vez. Claro. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé, no, ¿verdad? Pero entre un psicólogo y un psiquiatra, para que la gente sepa. Y el psiquiatra está focalizado exclusivamente en los trastornos mentales. Y el psicólogo estudia toda la Tiene un conducta título humana. de médico. Y el ¿verdad? neurólogo. médico. ¿Está el neurólogo también? Pero ese El, es eso no tiene el nada que neurólogo ver estudia con la Vos al las neurólogo enfermedades. lo que tenés que ir, ajá. No, Sí. no, no. orgánica. Yo vengo de familia de médicos también. ¿Eh? La diferencia entre una enfermedad y el trastorno, pues, la enfermedad es conjunto de signos y síntomas, un órgano afectado y un, ¿cómo se llama? Un tratamiento específico, ¿verdad? Y nosotros en los trastornos tenemos un conjunto de signos y síntomas, pero no tenemos un órgano. Vos Así me es. podés particular. explicar, doctor querido, con voz autorizada, ¿por qué nuestro musicalizador pone Carmina Burana, por ejemplo? Para darnos miedo. luego, sí, porque esa tenemos todo musiquita miedo ya. ahí Encima de en su fondo, ojo ¿verdad? así Sí. brilla todo. O sea que Ya es un trastorno, ¿verdad? puede formar parte del estigma, porque estamos hablando de un tema, entonces nos ponen una música Es así. cierto que a veces los Sí. psiquiatras también se vuelven locos. Que de tienen repente. otro psiquiatra para que así. Yo me quería preguntar eso, ¿verdad? Pero Directamente. Yo creo que medio tienden como, a eso, ¿eh? yo creo que como en todas las disciplinas hay gente que está mejor en su salud mental que otra. Pero les afecta, doctor. Y, no, los trastornos mentales no son contagiables, ¿verdad? Eso es Pero un, te es un predispone, mito ¿verdad? también, ¿verdad? Con el cariño que te tengo y la libertad que me tomo, le falta unos patitos de vez en cuando a ustedes, ¿eh? Puede ser. Se alinean unos finalmente, patitos, ¿eh? finalmente somos seres humanos insertados en esta sociedad que La cara del como profe dice te Camilo, abraza. Pero te afecta, te afecta. te va llenando, Yo ¿verdad? te doy vergüenza con alguna pregunta que hago. Lo que pasa, lo que pasa es que es un tema delicado. Sí, muy delicado. Y estaba en la sociedad el que va a un psiquiatra, Claro. Sí. parece que ya le marginamos. Sí, totalmente. O al psicólogo también. Es Eso difícil para interpretar. desdramatizar nomás, No, porque la si gente no no parecería quiere que nos no quiere caemos ir en al ese lugar en psicólogo. donde Y digan más todo tiene que ser terapeuta, ella, solemne. Una cosa es ser serio Sí, y otra señor. cosa es ser solemne. Por eso nomás hago esa No, yo no diferenciación estoy también, sí. criticando, te digo nomás. Por No, eso vos se me le mira, estigmatizas no, mucho. se le mira Sí. a veces con Trajiste recelo tu a los diván, psiquiatras. Porque él me margina. No, no, Él no. me discrimina siempre. No, ¿sí? de ninguna manera. Bueno, tenemos que hacer nosotros una breve pausa. ¿Vos tenés relación con Teresa Capurro? Es mi Le tía. estaba por tía, preguntar, che. ¿En serio? De hecho, es mi tía y mi vecina. Un beso grande a la profe, la más yo recuerdo a Teresa Capurro moviendo sus brazos en el lago de los cisnes. Nadie hacía mejor que ella esa escena, sí, impresionante. A la profe un beso grande. Hacerle que llega. ¿No? Claro que te- le voy a hacer. Sí. No se te quedó Gracias. un pedazo acá por la... Acúsalo con tu mamá, Te quedó un Tito. pedazo acá por la cortina. La cortina. Pitu. Esto no es seda, Basta. natural. No, sí, que dijiste que trajiste de la heladería París. ¿Qué parán? Sea natural, qué cosa más extraña eso, ¿eh? El buen gusto no se adquiere así nomás, en una vida, en Y varias, ahí ¿verdad? tienes El tu camino profe de no comió cerro. la empanada. No comiste, Estoy de dieta. Y vos tampoco comiste, No, tampoco voy a tomaste creer. un Voy a comer al traguito. terminar. No, va a Yo comer, comería, no pero puede comer si tengo el profe partido. le sacó la empanada de la mano y va a agarrarte la otra. ¿Dónde Invítenle. se le puede encontrar al doctor Capurro? Me están preguntando también a través de las redes. ¿Cómo estás? Ya en quiere redes? encontrarle la gente. O sea, es que estoy con Marco H. Capurro. No uso para temas profesionales, pero pueden escribir ahí y me contactan. Doctor, ¿qué pasó con el, Antisocial. No, qué pasó con la historia? no Así son los necesariamente. psiquiatras. Contanos Así la son los verdad. Hace un psiquiatras. año más o menos se hablaba de la
escasez de profesionales en colegios, en escuelas públicas, en hospitales. ¿Se mejoró algo en el último año o fue el ruido de aquel incidente en Colonia Independencia y ahí se le prestó atención? ¿Qué había pasado volvió? con los niños? Y aquel chico que le había pegado, Sí, que le maltrataron los no- compañeritos, sí. Ah, sí. Cosas así. Sí, sí, sí. recuerdo, sí. O de la maestra. Le asesinó a su profesor. Claro. Sí, Sí. exacto, sí. La ley que se redactó y se promulgó en noviembre del 2022 es bastante alentadora, ¿verdad? Pero es un proceso muy lento porque, primero por una cuestión presupuestaria y segundo por una cuestión de recursos humanos, que a la vez tiene que ver con el presupuesto. Claro. ¿Verdad? Donde se está haciendo mucho énfasis en la capacitación de médicos de familia y de detectores de casos, digamos, en el sistema educativo. Y que ellos deriven después a... Claro, que a ellos especialistas. se den cuenta o detecten lo que está pasando y les hagan llegar al sistema de salud a esas personas, ¿verdad? Se está haciendo el deseo de todo que sea un poco más veloz, pero dentro de las posibilidades que se tiene, la Dirección Nacional de Salud dentro Mental del está y procurando, dentro del ¿verdad? presupuesto general de la Nación hay un aumento para... Viene aumentando. Está proyectado un aumento, pero no hay. es gradual y creo que a partir del 2025... recién ¿Dónde se va a ir queda la aplicando. Sociedad Paraguaya de Psiquiatría físicamente? Nuestra sede está en el círculo, en el edificio médico, Tacuarí, Cerro Corá. Tacuarí, Cerro Coraz, ¿verdad? Sí. ¿Y la gente puede ir allí para consultar o cómo? No, es una eso sociedad solamente científica. para ustedes, ¿verdad? Una Los sociedad médicos, científica, ¿sí? sí. Ok, y si quiere alguien sumarse a que no esté agremiado, afiliado, no sé cómo se dice. Agremiado. Agremiado, sí. Asociado. Tiene que buscarle a la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría en redes o nos escribimos entre nosotros, que somos poquísimos. Pero quedan conocen entre poquísimos, todos, ¿verdad? probablemente. ¿Cuántos psiquiatras hay en Paraguay? Incluyendo a los residentes, yo creo que estamos a 170, Nada, 180. y ustedes Y nosotros ya somos casi 100, ¿verdad? Doctor, yo nomás quiero insistir en una cuestión, porque te preguntaba el profesor allí el tema del presupuesto general de gasto de la nación, de que si con la ley avanzó y compañía, pero allí me da a mí la impresión como que nosotros estamos pensando que todos los problemas de, voy a decir salud mental para englobar, va a depender de que nosotros tengamos más profesionales, cuando que en realidad eso es llevar el problema al médico. Sí. Y el problema se está generando antes. Por ejemplo, si nosotros no trabajamos con los maestros y las maestras para que estos maestros y maestras... Eso es no generen- fundamental. Lo que vos decías, voy a utilizar un método, estresores para con los niños o niñas. Porque a veces puede al niño o a la niña se le crea así un estigma. Sí. ¿Y tu papá? No, vos no tenés papá. Tu familia es incompleta. Y allí empieza a Es que generar ahí comienza. el El pilar principal de la ley es la capacitación luego, y la multi-institucionalidad, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Educación tiene un rol muy importante ahí, que es desde en la malla curricular incluir cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento y el manejo de las emociones, ¿verdad? O sea, que un niño desde chico entienda que es normal sentirse triste, que es normal pedir ayuda. Claro. Y también a los padres, o sea, no solamente ir al chico a educarle sobre eso, sino también a los padres para que el sepan famoso tema de detectar. que vos sos, qué es lo que sos, qué cangú que sos, qué eso cosas de maricones, De eso tal repente cosa y eso le está compañía. afectando a la Pero gente. muchas veces eso no solamente lo viven de sus compañeritos, sino se van a casa, le cuentan una anécdota a los padres y los padres mismos son rigurosos con su valoración acerca Doctor de lo que querido. pasó y sobre lo que le exigen de cómo actuar después. Quiero regresar otra vez al caso de Carmen, ¿verdad? Y sus hijos. Si se podría determinar por lo que estuviste viendo, ¿verdad? Y leyendo, ¿qué le obligó a ella a arrastrar a sus hijos también a la decisión triste? ¿O qué podría haber pasado allí? Y mira, ¿Qué pudo haber pasado? fundamentalmente, viendo la casuística de los casos de suicidio, o sea, la persona que toma una determinación así es porque realmente ve su vida totalmente negra, o sea, no ve ninguna salida. Y esta mujer probablemente incluyó en ese pesimismo y en esa visión negra del futuro a sus hijos, ¿verdad? Claro, pero unos mails que ella había dejado decía de que ella no le quería dejar a merced de esa familia tan dañina a sus hijos y que por eso ella tomaba también y como una venganza también. Esa es una lectura mía. ¿eh? Pero esa La es mía una, esa puede es ser. una conjetura. Claro, esa- ¿verdad? por Que eso, en la, pero de en acuerdo la con lo que comunicación decía, de casos sí. de suicidio no es recomendable, ¿verdad? O sea, encontrarle el por qué hizo eso y si es o no un crimen. Lo que nosotros podemos, yo insisto, ¿verdad? Es decir sencillamente que esta persona probablemente
no veía ninguna salida para ella ni para su hijo, ni en esta familia ni el Estado mismo. Que normalmente es lo que sucede cuando se toman esas determinaciones, ¿verdad? Pero quiero sacar cosas... Y hay otras en- valoraciones también Sí. que hay que tener en cuenta. O sea, hay que evaluar si esta persona tenía solamente una depresión o si tenía también síntomas psicóticos, porque la depresión puede ir con síntomas ¿O hace psicóticos. cuánto tiempo que estaba así también? También. Los síntomas psicóticos, por ejemplo, son el alejamiento de la realidad. Yo percibo por los sentidos cosas que no existen o pienso y creo cosas que no existen, ¿verdad? Entonces hay que evaluar, esta persona a lo mejor, qué sé yo, estaba escuchando voces de comando que le decían hace esto, y esto, eso es algo que son totalmente atenuantes, ¿verdad? Entonces Ahora, hay que tener una saquemos historia cosas clínica en completa. limpio, por ¿verdad? favor, para que la gente vaya aprendiendo. Ese asunto de que tenemos que estar siempre pendientes de los familiares que presentan esas características de alejamiento, de estar encerrado en una habitación, no se quiere bañar, no quiere participar, se Aumenta abstrae. el consumo de alcohol. Sí. Eso también es un síntoma. Una persona que habitualmente no toma y vos que empieza a tomar, Que probablemente manifiesta tenga algo claras subyacente. diferencias en su conducta, ¿verdad? Claro. Cuando sale de ese patrón social, familiar que habitualmente suele Académico, tener, académico. académico también, hay que tener prestar mucha atención y no esperar que esa persona hable o manifieste. Uno tendría que acercarse también, ¿verdad? Vos podés salvar una vida con la simple pregunta de cómo estás. Hay veces que esa persona no tiene quien le diga cómo estás, ni en su trabajo, ni en su familia, ni en ningún lado. Y vos te acercás, le decís eso y le puedes salvar la vida, porque te dice, vos sabés que no estoy bien, vos sabés que estoy pensando esto, y ocurre muchísimo. Nosotros Doctor, tenemos que saber que cada 40 segundos se suicida una persona. ¿Cuánto? Cada 40 segundos. Doctor, y en la sociedad de pediatría ustedes no hacen, qué sé yo, en la fiscalía, de psiquiatría, en la fiscalía, por ejemplo, hay un homicidio y se estudia y se llega hasta el final, ¿verdad? Y ustedes no hacen así tipo un estudio, porque yo estoy siempre a favor de la prevención, de la planificación y de las estrategias. En el tema de salud mental casi no hay. No hacen un estudio científico, ¿verdad? O psiquiátrico, psicológico, y después la evaluación lo plantean para poder utilizar sin meras opiniones para prevenir otros hechos similares. No sé si me expliqué. Estudiar concretamente qué. Y estudiar su entorno para sacar una conclusión Claro, del por qué tomó esa ella hizo decisión. eso. Porque del por qué hizo es muy importante. Porque podría volver a pasar. Tenemos Porque que tener lo que algo pasa que- científico y no solo opiniones. o sea, opiniones, Primero opiniones. estadísticas. Sí. No, nosotros, justo eso está estudiado, ¿verdad? hay Y la teorías. invitación que hacen estas evidencias es que no nos focalicemos en un solo causal del Claro. suicidio. Es completamente multifactorial. Pero o sea, es caso por caso tiene eso, que ser. Y Y eso, para terminar, y eso es lo que... Yo después una Este una bloque, última. sí, un ratito, porque tenemos que irnos a la pausa. Le pregunto, profe, ¿qué te aclaro pasa? más, es un error buscar No, estoy una bien. sola explicación para el suicidio. Es ineludiblemente Doctor. multifactorial, ¿verdad? Sí, vos decís, hay que preguntarle, con esta pregunta uno puede salvar vidas. ¿Estás bien, verdad? Le pregunto a él y me dice, vos sabes que no. No, ¿sabes qué pasa? Tienen que lavar mi ropa. Ah, de verdad, y ahí está. Yo después tengo una pregunta para el doctor. Entonces, después yo le tengo que llevar esa respuesta a un médico, buscar yo ayuda o agarrarle ya al profe y llevarle al consultorio. Porque ¿Qué no tengo le que lleva a hacer? él, no a mí. ¿Y por qué? Yo Porque hice ya un no gol tiene ayer, cura. papá. Tenemos que hacer una breve pausa. De regreso responde el médico. Vayan toditos al consultorio del doctor. Sí, Todito que todos no, tienen que consultar con el doctor. Si me dice que está mal, ¿le tengo que llevar al médico o no? A veces la simple escucha es sanadora. ¿Sí? Hay un estudio en Brasil que muestra que la primera intervención de escucha en centros de urgencia no psiquiátricos hacen que los pacientes no vuelvan a consultar. ¿Y por qué? Porque ya se sienten mejor. Pregunta, escuchar la respuesta. Cuida tu salud mental y la salud mental de los demás. Hasta mañana. Chao, Adiós. chao. Muy bien.